Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga en esta oportunidad. Pues no sabemos el momento en que usted nos hace el favor de poder vernos, ¿verdad? Pero hoy tenemos, por la misericordia del Señor, la oportunidad nuevamente de grabar, por decirle algo así, ¿verdad? O presentarles y compartir con mi hermana Claudia de Pirir. Y tenemos la oportunidad de hablar una jornada más de estos capítulos que estamos viendo acerca de las jornadas del alma. Y siempre, ¿verdad? Llegando al tema de los vencedores. Amén, que el Señor les bendiga en esta noche. Amén, pues que el Señor les bendiga en esta noche, pues vamos a dar inicio, ¿verdad? La verdad es que es un privilegio hermoso estar aquí con ustedes que tienen a bien, ¿verdad?, conectarse. Pues yo les voy a invitar, ¿verdad?, que a ustedes ahí desde su lugar nos acompañen a hacer una oración y vamos a dar inicio a esta reunión. Amén. Padre amado que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, Padre. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, de estar hoy, Padre, compartiendo esta palabra, Señor, con mi hermana Angélica, Señor. Usa nuestras vidas, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe, Padre, y que sea, Padre, una palabra de bendición, Padre, que seamos un instrumento en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre eterno. Amén, amén. Amén. Y para entrar al tema, fíjese que hoy tenemos nuevamente, ¿verdad? Una jornada más, le vamos a decir nosotros de esta manera, ¿verdad? Pero fíjese que si lo vemos de esta forma, es como un tiempo más en nuestras vidas, amén. Y fíjese que esta jornada se llama Jarada, y fíjese que lo encontramos en Números 33:25, por si usted lo busca. Y fíjese que dice, salieron del monte de Sefer y acamparon en Jarada. Pero fíjese que algo que nos llamaba la atención con nuestra hermana Claudia, y es que fíjese que esta jornada, la anterior, donde ellos salieron, fíjese que se llama La Hermosa. Entonces podríamos nosotros ver y platicando con nuestra hermana, viendo de qué manera, porque salieron de la hermosura, ¿verdad, hermana? Amén, así es, así que eso es lo que miramos, ¿verdad? Cómo el Señor ha ido trabajando en el alma de ellos, ¿verdad? Cómo ellos vienen en procesos, y como lo hemos platicado anteriormente, ¿verdad? Cómo el pueblo de Israel, el Señor lo ha llevado por diferentes lados, con el único propósito de que ellos vayan rindiendo esas áreas que les afectan en sus almas, ¿verdad? Y mirábamos nosotros acá con nuestra hermana de que venía el pueblo saliendo de esta estación que era de hermosura y ahora vienen a esta parada que ahora es Jarada y que significa terror. Amén. Y pues estábamos hablando ahí con nuestra hermana, ¿verdad? De que podemos asociar esta parada con muchas cosas, va entre ella el miedo, pero a mí me llama la atención y voy a leer algo que busqué acerca del terror. Y dice, es una sensación de miedo muy intensa. El miedo se define como una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo real o imaginario, cuando éste supera los controles cerebrales y el sujeto no puede pensar de forma racional. Entonces aparece el terror, dice, y el terror puede generar sudoración fría, la parálisis del cuerpo y en los casos más extremos, el fallecimiento por paro cardíaco. La clave para dominar el miedo y el terror es el autocontrol, es lo que dice esto según la psicología, ¿verdad? Pero lo que a mí me llama la atención aquí es cómo empezamos y lo que hablamos, ¿verdad? Cómo empieza por miedo, ¿verdad? Como que hay diferentes grados, pero llega un momento que no solo queda miedo, sino que hay un cierto terror. Y hablábamos nosotras aquí con nuestra hermana y pues el Señor nos llevaba al pasaje de cuando están los discípulos en la barca y viene una tormenta. Entonces vemos nosotros cómo ahí los discípulos dice que sienten temor porque ellos no reconocen al Señor, sino que viene una gran angustia para sus vidas, ellos tienen miedo. Y pues vemos cómo más adelante yo platicaba con mi hermana Angélica y que yo miraba las cosas, ¿verdad? Porque vemos cómo están los discípulos atemorizados por la tormenta, por el fuerte viento que hay. Yo le decía a ella, yo siento de que así como nosotros en nuestra vida cristiana tenemos diferentes dificultades y hay momentos en los que nos encontramos, ¿verdad tú? En que uno dice, me está lloviendo sobre mojado, ¿verdad? Viene una cosa, viene de un lado, viene algo de otro lado y nos sentimos en un momento amedrentados y aunque sepamos que el Señor está con nosotros por todas las dificultades que estamos padeciendo, viene este temor.
Sin embargo, más adelante vemos cómo Pedro le dice al Señor, si eres verdaderamente tú, entonces haz que yo camine sobre las aguas. Y sin duda el Señor lo llama, y cuando Pedro se levanta y él camina, porque él camina, ¿verdad? No sé cuánto habrá caminado, pero él camina, pero viene la duda a su corazón. Entonces yo miraba, aparte del temor que hubo primeramente, del miedo por los vientos que habían, como Pedro al momento de que camina hacia el Señor, viene la duda, ¿verdad? Y él dice, si sintió miedo, entonces él empezó a hundirse. Entonces, ¿qué dice el Señor? Dice, hombre de poca fe. Pues me llama la atención porque como, aparte de la duda, el Señor le dice, hombre de poca fe. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que muchas veces también el miedo, lo podemos, por tener ese miedo, dice, aparte de tener ese temor, de tener la confianza que el Señor está con nosotros, la falta de fe que podemos llegar a tener, ¿verdad? ¿Qué piensas tú ahí? Pues sí, la verdad es que yo veía también esto, y fíjese que yo a este tema que hermana Claudia le está compartiendo, fíjese que yo le puse el miedo por la duda. Y fíjese que lo encontramos en Marcos 6:48 al 50, y dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia. Fíjese que ya estaban en una vigilia. Entonces dice, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino sobre ellos andando sobre el mar. Y quería adelantarse, les dice. Pero el 49 dice, viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. O sea que lo que ellos veían del Señor, hermana Claudia, mire yo como que era la silueta, ¿verdad? Entonces, pudo haber sido que por la tormenta, ¿verdad?, que estaban padeciendo, había también parte de que se les nublaba la visión. Entonces yo, pues, mirando este tema de esta manera, cuando a veces nosotros estamos metidos en alguna dificultad de miedo, porque hoy estamos viendo esta jornada, fíjese que una de las cosas que yo veía acá, y es que, mire, el miedo, lo que viene a hacer, hermana Claudia, en uno, creo yo, que es paralizar el cuerpo, ¿verdad? Entonces viene a paralizar la mente. Y fíjese que algo que yo veía que acá, porque ellos dicen que miraban borroso, fíjese, y casualmente, o no casualmente, ¿verdad? Pero quisiera enseñarle, fíjese que hay una enfermedad que también tiene este mismo nombre y se llama jarada. Pero fíjese que dice que esta enfermedad es una encefalitis. Una encefalitis da en la cabeza, da por meningitis, y es porque se inflaman las meninges del cerebro, lo que hermana Claudia decía, el autocontrol. Y fíjese que también hace en la persona, dice que pierden la vista, pero también pierden el oído. Entonces, si lo miramos de esta manera, el miedo en nosotros viene a paralizarnos de tal forma, ¿verdad?, que podemos perder entonces la visión, el camino, y entonces pues nos podemos perder. Miren, me llamaba la atención en algo, fíjate, hermana Claudia, que en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, pero yo miraba de esta manera que dice que pues ellos ven el miedo de ellos por la desobediencia. Entonces, en este tema que estamos viendo ahora, pues hay muchos factores, ¿verdad? Pero hoy nosotros solo encontramos algunos versículos, porque hay muchos en la palabra, cuando habla de que el pueblo tuvo miedo, pero yo veía de esta forma, y es que mire, cuando uno, yo no sé si a usted le ha pasado, pero uno puede cambiarse de casa, puede cambiarse de zona donde uno vive o de un trabajo, y entonces viene el miedo, el temor, porque uno sabemos qué puede pasar, ¿verdad? No sé qué piensas tú, hermana Claudia, acerca de eso. Amén. Fíjate que ahorita que tú mencionabas eso me ponía a pensar en algo, ¿verdad? De que ciertamente cuando nosotros tenemos ese miedo, como tú bien lo decías, que es una parálisis, ¿verdad? Pero si lo vemos en el ámbito espiritual, de veras que me impresiona ahorita, ¿verdad? Porque ¿cómo es eso de que podemos llegar a tener tanto miedo y podemos estar dentro de la iglesia, pero quedar paralizados? ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Que nosotros en nuestra vida espiritual podemos quedar ahí y no avanzar, ¿verdad? Mientras que nosotros lo que debemos hacer es ir avanzando cada día, pero por el miedo a la situación en la que nos enfrentamos, podemos quedarnos ahí y tenemos que pedirle mucho al Señor, ¿verdad? Que Él nos ayude a salir de esa situación, porque sin darnos cuenta, pienso yo, porque el hecho que estemos, podemos estar dentro de la iglesia, pero paralizados, ¿verdad? Amén, así es. Y fíjese que algo que yo veía acá, hermano, y es que como estamos viendo, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, mire, ellos salieron con muchas cosas en su corazón, y por eso son las jornadas que hoy estamos viendo. Pero fíjese que para
hablar algo acerca en Deuteronomio 1:27 y dice, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Entonces, yo veo de esta manera. Por ejemplo, nosotros, no sé si en algún momento pues, nos ha pasado a nosotros, ¿verdad tú? Pero podemos decir que estamos padeciendo alguna dificultad porque Dios no nos ama. Podría decir, porque mira a Dios, aquí le dicen, y entonces, ¿será que Él no nos ama? Le dice, no nos quiere, ok, ¿verdad? O sea, el Señor no está interesado, o por ejemplo, Él quiere que nosotros seamos bendecidos. Yo hoy meditaba en eso. Por ejemplo, nosotros como papás anhelamos que nuestros hijos sean bendecidos, amén, hermana, y que pues sean fructíferos, que les vaya bien en el camino, amén. Pero si nosotros vemos del lado del Señor, o sea, cómo estamos actuando nosotros como hijos, ¿verdad? Amén. Y precisamente, fíjate que yo hoy leía, pero ahorita no se me viene a la mente el texto que leía, pero muchas veces nuestros hijos sienten seguridad cuando están con nosotros, ¿verdad? Y va con lo que tú dices, ¿verdad? Nosotros ciertamente queremos lo mejor para ellos y estamos esforzándonos y a veces nos molesta que ellos como que no valoren esa parte, ¿verdad? Del esfuerzo que uno hace en estarlos apoyando, cuidándolos, ellos no lo valoran. Y lo mismo que tú dices, ¿verdad? Yo me ponía a pensar y decía, cuánto el Señor se ha esforzado o ha hecho el Señor por nosotros y cuántas veces nosotros hemos sido como malagradecidos, ¿verdad? No vemos el cuidado que el Señor ha tenido y después venimos así como le pasaba al pueblo, ¿verdad? Que decían, bueno, el Señor no me ama, pero si el Señor nos muestra su amor día con día, ¿verdad? Desde el momento en que abrimos nuestros ojos, el Señor muestra su amor, pero ¿qué pasa? Que entra la duda, lo que vemos, ¿verdad? Que en medio del miedo, como lo vimos en caso de Pedro, ¿verdad? Que vino con él la duda, ¿verdad? Y es lo que pasa con nosotros a veces, ¿no? Entra duda, entonces empezamos a atemorizarnos, ¿verdad? De lo que puede venir. Y fíjese que algo para completar acá, y es porque a veces, pues, hoy en este tiempo, mire, realmente que si uno sale a la calle, ¿verdad? Pues algunas veces con cierto temor o algunas zonas donde le dicen a uno, mire, fíjese que esa es una zona roja, uno mejor como que se abstiene de no llegar a ese lugar. Pero fíjese que quisiera ver aquí en Juan 10:10, y fíjese que dice, el ladrón no vino, sino para hurtar, matar y destruir. Pero entonces el Señor le dice ahí, mire, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces yo veía de esta manera, la influencia del pecado pues es mortal, porque si aquí dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, entonces muchas veces podemos escondernos nosotros o andar huyendo por el temor, por el pecado, por cualquier cosa que hayamos hecho. Esto no quiere decir, el otro día escuchábamos una prédica acerca de que eso es un dicho, ¿verdad? Que el que dice que el que nada debe, nada teme. Pero fíjese que no es cierto. Pues eso es un dicho del mundo, pero nosotros lo podemos ver de esta manera. Porque si la Biblia dice que nosotros debemos de escapar de las pasiones juveniles, entonces cuando dice huir, ¿quién es el que huye? Podríamos decir nosotros que es alguien que tiene miedo o que tiene temor, ¿verdad? Amén. Pero ahí sí que tenemos que ir nosotros pues para guardar nuestras almas, ¿verdad? Para el Señor, para podernos apartar de Él, ¿verdad? Y esa es una forma en la que nosotros podemos hacer una diferencia, también marcar una diferencia, ¿verdad? Tú, porque hablamos, ¿verdad? Acerca del temor cuanto a las cosas malas, ¿verdad? De lo que puede suceder, a tener el temor del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Y cuando nosotros huimos de esas cosas, de las pasiones que tú hablas, los veo yo, ¿verdad? Enfocadas hacia el temor al Señor, ¿verdad? Porque tenemos temor del Señor en nuestra vida, entonces estamos buscando huir de esas cosas, ¿verdad? Y no es huir porque nos estemos escondiendo algo, sino que nos puede alcanzar algo de eso, entonces mejor ahí sí que salir huyendo, ¿verdad? Y fíjate que, aparte de eso, yo miraba acá siempre acerca del miedo, ¿verdad? Vamos a ver, permíteme. Cuando hablamos de la mujer virtuosa, ¿verdad? Yo miraba algo de que ¿a qué le podemos tener nosotros miedo? Tú hablabas ahorita pues acerca de la situación de lugares peligrosos, ¿verdad? Pero algo que yo miraba es de que muchas veces como pueblo de Dios
podemos tener temor hacia lo que viene, ¿verdad? Y como estamos viendo, por ejemplo, ahorita, con lo que sucede de las guerras, con la escasez del agua, pues considero de que en algún momento podemos atemorizarnos a lo que va a pasar, pero cuando nosotros tenemos esa confianza en el Señor, y lo vemos nosotros, lo podemos ver en Proverbios 31:25, ¿verdad? Vamos a buscar aquí porque esa cita no la tengo. Dice, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Y yo tengo otra versión acá que dice, se reviste de fuerza y dignidad, el día de mañana no le preocupa. Y esta otra que dice, está revestida de fuerza, dignidad y no le teme al futuro. Entonces, ¿por qué puede venir temor también? Por el futuro, ¿verdad? Lo que va a suceder. Y como te repetía, ¿verdad? Ahorita pues estamos viendo guerras, se está viendo que pues el agua, ¿verdad? Un factor de que dice el agua se va a escasear y hay quienes desde ya pues pueden sentirse atemorizados. Pero sin embargo, cuando viene esa confianza en el Señor, entonces viene esta fortaleza, ¿verdad? Entonces que es por lo que nosotros debemos de buscar, ¿verdad? Buscar esa fuerza, esa fortaleza en el Señor y no temer, ¿verdad? A lo porvenir. Amén, así es. Y fíjese que también podíamos ver acá en 2 Corintios 12:9. Pero antes de esa cita quisiera leerle Job 4:14. Y fíjese que entonces dice, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Cuando estamos en un momento difícil, queremos que el Señor, que Dios nos saque inmediatamente. Amén. Y para pegarme a esta cita, está en 2 Corintios 12:9 y dice, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que pose sobre mí el poder de Cristo. Y fíjese que entonces debilidad, lo podemos ver debilidad del cuerpo por una enfermedad. Amén. Y entonces, cuando viene la enfermedad, ya hablamos de la escasez, hablamos del miedo de las guerras, de lo que está aconteciendo hoy a nivel mundial. Pero cuando viene una enfermedad hay cierto temor. Y fíjese que cuando vemos, por ejemplo, el rey Ezequías, amén, dice que le vino una enfermedad, pero también el profeta ahí llegó y le dijo, ¿verdad? Pon en orden tu casa porque morirás, le dijo, ¿verdad? Entonces vino él y lo que hizo fue que dice que volteó el rostro para la pared y se puso a llorar. Pero entonces esta palabra llorar quiere decir temor también. Entonces cuando estamos debilitados por una enfermedad, puede venir también el miedo, que es lo que estamos viendo en esta estación, en esta jornada del alma, ¿verdad? Y podemos ver nosotros estar metidos en esta condición, pero para eso apareció el Hijo del Hombre, amén. Para eso apareció el Señor Jesús, para eso entregó su vida, para que nosotros hoy tuviéramos la oportunidad, amén, de ser recuperados, de ser restaurados, de ser sanados, de ser sanos en el corazón, en el alma y en nuestro cuerpo. Amén, hermana. Amén. Fíjate que acerca de lo que tú hablas, ¿verdad? De la enfermedad, yo miraba también en Lucas capítulo 8 y versículo 50. Desde el 40 al 50, ¿verdad? Está la narración y ahí nos habla de la hija de Jairo. Entonces me venía a la mente ella también, ¿verdad? De que cuando el Señor, cuando Jairo dice que él iba buscando porque él había escuchado de los milagros del Señor, ¿verdad? Entonces él vino y su hija estaba enferma. Entonces dice que él cuando escuchó que el Señor andaba, él fue, ¿verdad? Pero dice de que en la narración pues nos dice de que antes de que él le hablara al Señor, pues apareció esta mujer de flujo. Entonces me imagino que pasó un tiempo, pero en su desesperación, pero no pudo hablar con el Señor. Y vemos en el versículo 49, y le dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Entonces dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salvo. Pues me llama la atención acerca de la enfermedad que tú hablas, ¿verdad? El Señor vino por amor, para salvarnos, para sanarnos, ¿verdad? En la enfermedad. Y él en este momento tuvo temor, porque
que el Señor le dice, no temas. ¿Pero qué le dice el Señor? Cree solamente. ¿Y cuántos en algún momento quizás hemos padecido alguna enfermedad y el Señor nos dice, cree, ¿verdad tú? Y a veces nos falta, ¿verdad?, creer. Y caemos de nuevamente, considero yo, a la fe, ¿verdad? Lo importante que es la fe, ¿verdad? Porque la fe es la que nos ayuda a nosotros a creer, ¿verdad?, en lo que el Señor puede hacer en nuestra vida. Pero vemos acá cómo el Señor le dice, cree. ¿Y qué sucedió, verdad? Que la hija, el Señor hizo el milagro en la vida de la hija de este hombre, ¿verdad? Amén. Pues para nosotros es un gran privilegio, una gran bendición, ¿verdad? El poder compartir, el poder hablar, pero fíjese que también es hacer algo en nuestra vida. No cree usted que solo nos sentamos acá para compartir y dialogar. No se trata de eso. Se trata de que también nuestra alma está siendo ministrada. Porque recuerde de que antes que la palabra llegue a usted, primero tiene que pasar o tiene que llegar al pastor, y él es el que delega, ¿verdad?, aquellos que van a dar la palabra. La verdad es que es para nosotros de mucho gozo, ¿verdad?, el poder estar acá, el poder compartir. Yo creo que con todas las jornadas que hemos estado viendo, pues nuestra alma ha sido ministrada, ¿amén? Y para hablar de cómo salir de este temor, de cómo salir del miedo, pues hay tanto. Pero yo le quiero hablar acerca en el Salmos 42, del 1 al 5. Y como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de él? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Entonces yo me imagino que le haber estado metido en una dificultad, porque dice que fue su pan, o sea que era su comida, ¿verdad? El estar llorando de día y de noche. Pero en el 4 dice, me acuerdo de esas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con mi multitud, dice, y conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y en el 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y me turbas? Y fíjese que cuando hablamos de miedo, hablamos de turbación. Amén. Hablamos de que el corazón está perturbado y que el corazón dice que sufre palpitaciones, lo que hermana Claudia decía, que el miedo nos puede llevar, ¿verdad?, a sufrir un infarto, ¿verdad? Que más nos decía esto acerca del nerviosismo también. Una parálisis, un paro cardíaco. Un paro cardíaco. Entonces, el miedo lo que viene a hacer en nosotros es a matar, a robar y a destruir. Entonces, podríamos ver de esa manera, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha venido a matar en nosotros? ¿Qué es lo que ha venido a destruir? ¿Y qué es lo que se ha encargado del miedo? ¿Verdad? Llámese diablo, llámese Satanás. Pero en esta noche, con mi hermana Claudia, queremos animarlo, exhortarlo, que nos levantemos, ¿verdad, hermana? En el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que, como decías tú, ¿verdad?, tenemos que confiar en el Señor, ¿verdad? Porque ciertamente el enemigo vino a lo que tú ya dijiste, pero sin duda más grande es el que está con nosotros, amén, aquel que dio su vida, aquel que resucitó, y es el que pelea las batallas por nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué queda en nosotros? Pues, como dice la palabra, ¿verdad?, que se aliente nuestro corazón, ¿verdad? Porque no estamos solos, el Señor está con nosotros y ha dejado a su Espíritu Santo, ¿verdad?, para que también Él nos conduzca por el camino, y en el momento difícil, pues, Él viene a consolarnos, Él viene a ayudarnos. Y como hablamos minutos antes, ¿verdad?, y sí que, como nos fue al principio de la pandemia, ¿verdad?, hoy pues ya tal vez ha sido un momento en el que ya un poco el temor, ¿verdad?, pero al menos cuando empezó yo por un momento sí paniqué, dije, ¿verdad?, pero me venía también lo que tú dices, ¿verdad?, que en la búsqueda de la palabra, en el estarse sometido, viene uno y encuentra una paz y puede de cierta forma uno descansar. Cuando te sometes a la palabra del Señor, encuentras un reposo, un descanso en el Señor. Amén. Amén, así es. Y entonces, para completar esta cita, en el 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, dice, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
Entonces, en esta manera le tenemos que hablar al alma, ¿verdad? Exhortar al alma. Y una de las cosas que yo veía, debemos, hermano, de conquistar al alma para Cristo. Amén. Amén. Porque el Espíritu, el Padre le dio. Amén. Solo que el alma es la que a veces se pone berrinchuda y es la que no quiere, ¿verdad? No pero se sujeta. sí, no se sujeta, pero la debemos de someter al alma. Amén. ¿Verdad? Y pues bendito Dios nos permite el ver, ¿verdad? Este tema, este tiempo en el que podemos gozarnos y porque nuestra alma pues sea ministrada. Amén. Amén. Fíjate que yo tengo el texto acá de Primera de Pedro 5:7 y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y hablando siempre del temor, va, y la ansiedad que muchas veces podemos tener, pero ¿qué dice, verdad? Echemos toda vuestra ansiedad, dice, en el Señor, dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y definitivamente que si nosotros somos humildes, ¿verdad? Y reconocemos la soberanía del Señor y el poder que el Señor tiene, creo que cuando venimos y entregamos todas esas preocupaciones, nos despojamos. Entonces, si el Señor tiene control, ¿verdad? Y el Señor sabe muy bien los planes que tiene para cada uno de nosotros. ¿Y cuáles son los planes que el Señor tiene? De bienestar, dice, y no de calamidad, ¿verdad? Entonces, qué mejor pues que nos alentemos y tengamos esa confianza, va, de despojarnos. Yo sé que cuesta porque, como tú dices, va, el alma se revela y a veces hay que sujetarla, hay que darle cincho, dijo, porque se revela mucho. Es muy berrinchuda nuestra alma. Pero ahí sí que con ayuda del Señor, ¿verdad? Como tú dices, hay que hablarle y que nuestra alma sea ministrada, ¿verdad? Y sí que se sujete al Espíritu, ¿verdad? Amén, así es. Y pues para no confundir, ¿verdad? Nosotros acerca del tema del temor, quisiera que viéramos acá en el libro de los Salmos. Fíjese que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, no es a Jehová, porque si lo vemos a Jehová, podríamos decir entonces que a Dios hay que tenerle miedo, ¿verdad? Y cuando vemos acá el principio del temor, fíjese que el temor, pues hermana Claudia, es reverencia, habla de respeto, habla de tener un reconocimiento, ¿amén? Entonces, y dice, de buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Pues si dice que el principio de la sabiduría, la Biblia dice que el que no tiene sabiduría, que la pida. Porque dice que el Señor da al que se la pide en sobreabundancia. Entonces, si nos ha hecho falta la sabiduría y por eso ha venido, también podría venir a hacer el miedo, porque alguien se puede meter a una deuda, por ejemplo, y después no tiene cómo pagar, viene el miedo, ¿verdad? Empiezan los cobradores, llegan a la casa, le llaman por teléfono, empiezan a hostigar, y hay gente que empieza como a tener miedo, temor, entonces ya no salen a la calle porque les da miedo que va a salir alguien con deudas, ¿verdad? Entonces, la sabiduría es la que nos ayuda también, hermanos, amén. Nosotros anhelamos, ¿verdad? Que la palabra en usted, así como viene a ser en nosotros, también haga lo que tenga que hacer en su corazón, en su alma, y que no regrese vacía hasta el tiempo en que cumpla el propósito por el cual fue enviada. Amén. Amén. Y también solo les quería dejar un texto, ¿verdad? Que está en Isaías capítulo 26 y versículo 3, que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, como miramos, ¿verdad? Será que pueden haber muchos temores en nuestras vidas, pero ¿qué tal si nos olvidamos un poquito del temor, verdad? Y empezamos ahí sí que meditar en la palabra del Señor, y como dice el Señor, ¿verdad? Es fiel y Él guardará y sin completa paz, dice, nuestros corazones, ¿verdad? Amén. Pues hermano, esta fue una noche que el Señor pues nos permitió estar acá esperando pues que el Señor haya dejado que ustedes puedan tomar, ¿verdad? Lo que corresponde, porque yo considero que cada una de nosotros, ¿verdad? Que tomó lo que nos correspondía. Amén, así es. Y pues vamos a sacar despedidos. ¿Nos despides tú? Amado Dios, te damos gracias en esta noche, en esta mañana, en esta oportunidad, Señor, que nos permites el poder ver, Señor, aquello que está dentro del corazón. Pero más que eso, Señor, te pedimos que abras nuestros ojos espirituales, Señor, que podamos ver, Señor, por favor. Y si estamos siendo presas, Padre, del miedo,
Hoy te pedimos en esta noche, Señor, que seas tú el que aliente los corazones, Padre, de todos aquellos que nos van a escuchar, Señor, que nos van a ver, Padre. Y te pedimos que seas tú el que levante a tu pueblo, Señor, que los liberte, Padre, que los ayude a salir, mi Dios amado, de toda cadena, Señor, de temores y de miedos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga.